Berlín, abril de 1924. Estás de pie junto a la tumba de Hugo Stines. 6 meses antes, este hombre controlaba 1.535 empresas. Empleaba a 600.000 trabajadores. Aproximadamente 1 de cada 6 alemanes trabajaba para él de alguna forma. Los periódicos lo llamaban el rey de la inflación. Pidió prestadas montañas de marcos de papel y los usó para comprar acerías, minas de carbón, hoteles, periódicos y líneas navieras antes de que la moneda pudiera perder otro cero. Parecía ser el único en Alemania que había vencido al sistema. Tenía 53 años. Había muerto y su imperio había comenzado a desmoronarse a su alrededor. Sus hijos, Hugo hijo y Edmond, tenían 28 y 27 años. Heredaron todo. Sus últimas palabras para ellos fueron una advertencia. Les dijo: lo que para mí es crédito, para vosotros es deuda. En el plazo de un año, el imperio que había parecido invencible durante la inflación sería desmembrado y vendido pieza por pieza porque la estabilización monetaria había logrado lo que la hiperinflación no pudo. Había hecho que las deudas volvieran a ser reales. Esto es lo primero que la mayoría de la gente que ve el vídeo del protocolo de Weimar ha entendido mal. Cuando preguntan qué pasó después, asumen que aquellos que tenían oro, tierra, moneda extranjera o plata durante la hiperinflación seguramente lo hicieron bien y lo mantuvieron. El registro forense es más complejo que eso y considerablemente más útil. Al final de este video sabrás exactamente qué le sucedió a cada tipo de propietario de activos tangibles durante una década, desde 1921 hasta 1932. Incluyendo la Gran Depresión, conocerás el fallo legal más devastador en la historia financiera alemana, uno que aniquiló los ahorros mientras recompensaba a un grupo específico de propietarios. Y sabrás lo que una década de historia financiera alemana realmente enseña sobre el propósito de poseer activos tangibles, lo que resulta ser una lección diferente de lo que la mayoría de la gente espera. Diseccionemos antes de que podamos entender qué les sucedió a los poseedores de activos tangibles después de la crisis. Necesitamos entender la historia oficial y lo que realmente dice el registro forense. La historia oficial es: el 15 de noviembre de 1923 se introdujo el Rentenmark, la hiperinflación terminó, Alemania se estabilizó, se reconstruyó y entró en los años dorados, un periodo de prosperidad posterior. Luego llegó 1929 y la depresión golpeó. Una historia triste, pero una historia contenida. El registro forense cuenta una historia completamente diferente. Lo primero que muestra el registro forense es lo que le sucedió a los ahorradores cuando las cosas se calmaron, y es un gráfico que debería tatuarse en el interior del párpado de cada inversor. En 1924, el Reichsmark reemplazó el Rentenmark a la paridad de oro anterior a la guerra, 4,2 Reichsmarks por $1 estadounidense. La moneda de oro de 20 marcos anterior a la guerra, que contenía 7,16 gramos de oro puro, ahora valía exactamente 20 Reichsmarks. Los poseedores de oro recuperaron el 100% de su valor. Ahora, esto es lo que obtuvieron los demás. Los acreedores hipotecarios recuperaron el 25% del valor nominal si habían mantenido la hipoteca durante 5 años o más. Los propietarios de bonos corporativos recibieron entre el 15 y el 25%, con pagos retrasados por muchos años. Los propietarios de bonos de guerra del gobierno recibieron 2,5% del valor nominal, 2,5 centavos por dólar, pagaderos después de las reparaciones de guerra. Los titulares de cuentas bancarias comerciales no recibieron nada, una pérdida total. Los depositantes de ahorros bancarios esencialmente no recibieron nada bajo una fórmula de capitalización compleja y tan tacaña que incluso los abogados tuvieron dificultades para explicarla. Esto fue codificado en los Albertungs, la ley de revalorización del 16 de julio de 1925, después de 2 años de lucha política y legal. El Reichsgericht, el Tribunal Supremo alemán, emitió un fallo histórico en noviembre de 1923, invocando la cláusula de buena fe del Código Civil para exigir cierta revalorización. La Liga de Ahorradores se organizó, un partido político formado específicamente para exigir justicia para las víctimas de la inflación. Sus 2 candidatos obtuvieron escaños en el Reichstag en 1928. Para 1930, sus votantes desilusionados se habían pasado en gran parte al partido nazi. La clase rentista, aquellos que vivían de inversiones de renta fija, representaba el 15% de la población alemana en 1913. Para 1925 la cifra era del 3%. El 12% de la población alemana había sido arruinada financieramente y solo recuperó 2,5 centavos por cada dólar. Y la razón por la que el gobierno no podía ser más generoso, según el gobernador de la Reserva Federal, Benjamin Strong, era que una revalorización generosa agotaría los préstamos estadounidenses.
El ahorrador alemán arruinado fue sacrificado para mantener el flujo de capital extranjero. Los que tenían oro físico lo recibieron todo, los demás recibieron unos pocos centavos o nada. Este es el registro forense. Ahora, aquí está la sorpresa. El registro forense no se detiene ahí. El año 1924 y la década siguiente crearon un segundo problema, psicológicamente más interesante para los poseedores de activos duros. Un problema que la narrativa convencional de Weimar casi nunca cuenta. Desde 1924 hasta 1929, Alemania se reconstruyó gracias a una enorme afluencia de capital estadounidense. El Plan Dawes, negociado en 1924 por el banquero de Chicago Charles Dawes y el presidente de General Electric Owen Young, abrió las compuertas. JP Morgan organizó un préstamo inicial de 800 millones de Reichsmarks al 7% de interés. Los bancos estadounidenses compitieron ferozmente para prestar más. Thomas Lamont de Morgan describió en 1927 una multitud de banqueros estadounidenses sentados en la puerta ofreciendo dinero. Entre 1924 y 1930, Alemania absorbió 29.000 millones de Reichsmarks en préstamos extranjeros. El capital estadounidense representó el 70% de las importaciones totales de capital de Alemania. Para 1928 los resultados eran evidentes y el ingreso nacional real había aumentado un 25%. Entre 1925 y 1928 la producción industrial se duplicó. Las acciones alemanas aumentaron un 163% en valor real en 17 meses. Los depósitos bancarios generaban intereses, los bienes raíces se apreciaban, la economía estaba vibrante. Y si usted estaba aferrado a monedas de oro físico sin ganar nada, viendo una Alemania reconstruida a su alrededor, parecía la persona más cautelosa, conservadora y aburrida de la sala. Esto es lo segundo que muestra el registro forense. Los años dorados fueron realmente suficientes para ejercer una presión real sobre los poseedores de activos duros para que capitularan, se convirtieran, participaran, dejaran de perderse la oportunidad de ganar dinero. Sebastian Hafner, el periodista alemán que vivió cada año de este periodo. Para capitular, para convertirse, para participar, para dejar de perderse la oportunidad de ganar dinero. Para participar, para dejar de perderse la oportunidad de ganar dinero, y escribió sobre ello con extraordinaria precisión, describiendo los años de Stresemann con este mismo tono. Había una abundancia de libertad, paz y orden, escribió. Todos estaban cordialmente invitados a concentrarse en sus vidas privadas. La superficie parecía estable, y para aquellos que habían sobrevivido a 5 años de crisis y se les decía que la crisis había terminado, parecía el momento adecuado para confiar de nuevo en el sistema. La mayoría de la gente lo hizo, y eso nos lleva a lo tercero que muestra el registro forense. Lo tercero es lo que sucedió cuando llegó el año 1929. Llegó a Alemania por etapas, lo que empeoró la situación. Primero llegaron las advertencias que fueron ignoradas. El mercado de valores alemán había alcanzado su punto máximo antes que el estadounidense. El presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien había diseñado la estabilización, obligó a los bancos de Berlín a reducir el crédito de margen en mayo de 1927. Esto hizo que las acciones cayeran 13% en un día. El historiador económico de Cambridge, Hans Joachim Bott, demostró más tarde que Schacht estaba equivocado, que no había burbuja alguna. Las acciones alemanas en realidad seguían por debajo de sus niveles de 1913, incluso en el llamado pico del auge. Esta intervención dañó la confianza de los inversores, contribuyó a la creciente vulnerabilidad de Alemania. En segundo lugar, fue la retirada de capital estadounidense a finales de 1928. Esto ocurrió un año antes del colapso de Wall Street. 55% de las entradas de capital a Alemania eran capital a corto plazo que podía retirarse en cualquier momento, y la llamada a la retirada llegó. En tercer lugar, fue el colapso del sistema bancario. El banco austriaco Kreditanstalt quebró en mayo de 1931. El contagio llegó a Alemania en cuestión de semanas. El banco Danat, uno de los grandes bancos comerciales de Alemania, reveló el 13 de julio de 1931 que no podía cumplir con sus compromisos. El gobierno declaró un feriado bancario. El banco de Dresde también quebró. 4 de los 5 principales bancos comerciales de Alemania fueron puestos bajo control estatal el 14 de julio de 1931. Alemania suspendió la convertibilidad del oro e impuso controles de divisas. El Reichsmark, restaurado a la paridad oro de antes de la guerra solo 7 años antes, ahora estaba
estaba desvinculado del oro. Ahora revisemos la lista. Las acciones se desplomaron. Aquellos que habían visto las acciones subir 163% de 1925 a 1927 y finalmente se habían rendido y comprado, vieron cómo se arruinaban. Los depósitos bancarios se congelaron y gran parte se perdió cuando los grandes bancos quebraron. Los bonos del gobierno alemán y la deuda corporativa fueron devastados por la espiral deflacionaria. Las ejecuciones hipotecarias de bienes raíces se dispararon a medida que el desempleo superó el 30% a principios de 1932. La moneda extranjera mantenida fuera del sistema bancario, aquellos que tenían dólares, libras esterlinas o francos suizos físicos fuera del sistema, mantuvieron todo su poder adquisitivo, tal como lo habían hecho durante la hiperinflación. El mecanismo era idéntico, los activos fuera de la institución sobrevivieron, los activos dentro no. El poder adquisitivo del oro físico aumentó aproximadamente 20 a 25% entre 1929 y 1932 en Alemania, no porque el oro aumentara su valor nominal, sino porque los precios cayeron drásticamente mientras que el valor del oro se mantuvo estable. En un colapso deflacionario, el oro se conserva y los precios caen a su nivel. Tierra física bajo el control directo de un individuo. Los agricultores que habían pagado sus hipotecas con barcos sin valor durante la inflación. Las reversiones del Alphabetún restauraron las hipotecas al 25%. Pero los agricultores que tenían tierras libres de deudas y podían alimentarse a sí mismos mantuvieron un nivel mínimo. Las familias que conservaron tierras productivas a través de ambas crisis no eran ricas en 1932, pero no estaban arruinadas. Ese fue el registro forense durante toda la década. Ahora, esta es la parte que la mayoría de la gente aún no ha pensado bien. Los tenedores de oro alemanes que habían conservado monedas físicas de 1921 a 1932 sobrevivieron a dos colapsos sistémicos separados. Sobrevivieron al Alphabetún que aniquiló los ahorros, sobrevivieron al colapso bancario que destruyó los depósitos y sobrevivieron a la Gran Depresión que aniquiló acciones, bonos y bienes raíces. Al final estaban intactos, no ricos, no recompensados con una ganancia inesperada, simplemente intactos. La experiencia estadounidense fue diferente. Cuando Franklin Roosevelt revalorizó el oro de $20,67 por onza a $35 en enero de 1934, los tenedores de oro estadounidenses recibieron un aumento nominal del 69%. El gobierno alemán no otorgó tales bonificaciones a sus poseedores de oro. El Reichsmark mantuvo su paridad nominal con el oro incluso después de suspender la libre convertibilidad. La recompensa por una década de disciplina y negarse a capitular durante el auge de los dorados años 20 fue esta. Usted era la única persona en Alemania que no estaba financieramente arruinada. No obtuvo ganancias, se conservó. Esta es la diferencia que el registro de investigación nos obliga a aceptar. La conservación no es lo mismo que la ganancia. Y todo el periodo desde 1921 hasta 1932 es un largo argumento registrado sobre el valor de un activo cuyo propósito no es el crecimiento, sino la supervivencia. Hay un paralelismo moderno inquietante aquí. Los bancos centrales han comprado más de 3.200 toneladas de oro en los últimos 3 años. En 2022, las compras netas alcanzaron 1.136 toneladas, el nivel más alto desde que comenzaron los registros en los años 1950. El Banco Central Polaco, un país que experimentó hiperinflación en 1923, es ahora el comprador de oro más activo del mundo, con el objetivo de que 20% de sus reservas estén en metal físico. Esto no es el acto de instituciones confiadas en la estabilidad a largo plazo del papel moneda. Este es el acto de instituciones que se preparan para una decisión de Alpherton, un momento en el que el gobierno debe elegir entre restaurar el poder adquisitivo de los ahorradores o escapar mediante la inflación. El registro de investigación de 1925 nos dice claramente qué elección hace el gobierno cuando aumenta la presión. La deuda nacional total de Estados Unidos superó los 38 billones de dólares a principios de 2026. Los costos anuales de intereses superan el 1.2 billones de dólares, más que Medicare, más que la defensa y casi 3 veces más que hace 5 años. Estas cifras no son un argumento, son la misma tabla que existía en Alemania antes del veredicto expresado en las cifras actuales. La pregunta que plantea el registro de investigación no es si algo sucederá. La pregunta es si entiendes lo que realmente significa la conservación antes de que necesites que signifique algo. Esto es lo que añade la comparación austríaca. Austria se estabilizó en 1922 e introdujo el chelín. En 1925 ya se le conocía como el dólar alpino.
Luego, en mayo de 1931, Creditanstalt colapsó. El banco, que controlaba más de la mitad del balance austriaco, anunció pérdidas equivalentes a 85% de su capital. Los depositantes que habían confiado en la estabilidad y habían vuelto a depositar sus ahorros en los bancos austriacos lo perdieron todo de nuevo. Los poseedores de oro físico, los poseedores de divisas físicas, los poseedores de tierras productivas sobrevivieron. El mismo activo, el mismo mecanismo, otro país, otra década. El pengo húngaro pareció estabilizarse a finales de los años 1920. Luego la depresión destruyó su base agrícola. Polonia se estabilizó en 1924 y se aferró a la paridad del oro con tanta rigidez durante la depresión que la política deflacionaria empeoró el colapso más de lo necesario. 3 países, 3 caminos diferentes en la misma década. El mismo activo sobrevivió cada vez. Las herramientas cambiaron con los tiempos. El mecanismo, no. El registro de investigación, lo que el registro documentado desde 1921 hasta 1932 realmente muestra, conservó la riqueza a través de 2 crisis separadas. Se resume en 4 cosas. La primera es el metal físico mantenido fuera del sistema institucional. No cuentas denominadas en metales preciosos, no certificados canjeables por oro. Las monedas físicas de oro y plata no pasaron por un banco, una casa de bolsa o un registro gubernamental. Alphabeton no podía acceder a ellas. El colapso bancario de 1931 no podía congelarlas. Cuando el Reichsmark suspendió la convertibilidad, conservaron su poder adquisitivo. El mecanismo es simple. La riqueza que la institución no puede ver, no puede verse afectada por el fracaso de la institución. Hoy en día, el equivalente moderno es el metal físico guardado en almacenamiento privado, no bancario. Fuera de la infraestructura de informes financieros, el principio sigue siendo idéntico al de 1923. El segundo es la tierra productiva bajo el control directo de un individuo, no bienes raíces para inversión, no fondos agrícolas. Tierra que controlas con la capacidad de producir alimentos, a la que puedes acceder sin un sistema de crédito funcional. Los agricultores alemanes que poseían tierras productivas sin deudas mantuvieron un nivel de vida mínimo durante ambas crisis. La tierra no se apreció, pero no desapareció cuando los bancos cerraron. El tercero es la moneda fuerte mantenida fuera del sistema bancario. Dólares físicos, francos suizos o libras esterlinas guardados en casa en lugar de en cuentas de depósito. Erna von Pusta, cuyas entrevistas con Perlbach documentaron este periodo con extraordinario detalle, describió cómo los alemanes comunes descubrieron que la diferencia más importante no era qué tipo de moneda poseían, sino si sus ahorros estaban dentro o fuera de la institución. La institución podía congelar lo que veía, no podía tocar lo que no encontraba. El cuarto es entender la diferencia entre un auge y una recuperación. 5 años, desde 1924 hasta 1929, fueron lo suficientemente reales como para sentirse permanentes. La renta nacional estaba creciendo, las acciones subieron 163%, la ciudad estaba siendo reconstruida. Aquellos que habían sobrevivido a la hiperinflación y vieron esto desarrollarse se enfrentaron a una tentación real y documentada de participar. Aquellos que capitularon y convirtieron activos duros en acciones alemanas y depósitos bancarios en 1926 o 1927 no eran estúpidos. Reaccionaron racionalmente a la evidencia clara. Fueron arruinados financieramente en 1932. Un auge construido sobre capital extranjero a corto plazo, con 55% de las entradas de capital sujetas a ser retiradas en cualquier momento, no se parecía en nada a una recuperación. La llamada llegó a finales de 1928. El veredicto final de Hafner sobre los años de Stresemann fue preciso. La capacidad de la República para la felicidad privada, escribió, había sido gravemente socavada por los acontecimientos de 1914 a 1924. Bajo la ilusión de la normalidad, la revolución nacional socialista estaba ganando terreno lentamente. Los hijos del rey de la inflación enterraron a su padre en abril de 1924. El imperio duró aproximadamente un año. Stines tenía razón sobre los activos duros y se equivocó sobre el apalancamiento. Sus hijos habían descubierto que la brecha entre las dos cosas era lo suficientemente grande como para enterrar un imperio. Y esto es lo que el registro forense de 1921 a 1932 finalmente muestra. Aquellos que mantuvieron activos duros a través de la hiperinflación, y luego los mantuvieron a través de los dorados años 20, y luego los mantuvieron a través del colapso bancario en 1931. No fueron recompensados con ganancias extraordinarias.
no se hicieron ricos por su disciplina. Fueron mantenidos intactos durante una década que arruinó financieramente a 12% de la población alemana en la primera crisis y luego volvió para arruinar a la mayoría del resto en la segunda. Ser mantenido intacto no fue un premio de consolación, fue el único premio que existió. El propósito de los activos no es multiplicar la riqueza en los buenos tiempos, sino preservar la riqueza a través de los malos tiempos. El registro forense de Weimar a menudo se presenta como un argumento a favor del oro. Una forma más precisa de entenderlo es que este es un argumento para que comprendas lo que posees y por qué lo posees antes de que realmente necesites saberlo. Suscríbete al canal Independent Financial Historian si este análisis en profundidad te ha dado una nueva perspectiva. Este canal examina lo que realmente sucedió, la evidencia documentada, los resultados reales, para que puedas comprender la situación antes de que te afecte. Deja una moneda de oro en los comentarios si ya entendías la diferencia entre preservación y ganancias antes de este vídeo. Dime qué quieres que investigue a fondo a continuación.